Cualquier confinamiento se establecerá mediante decreto ley, que entrará en vigor una vez se publique en el BOA, sin perjuicio de su posterior convalidación por las Cortes de Aragón. La duración de los cierres perimetrales será de 1 mes, si bien revisamos constantemente los datos para adaptar las medidas a la evolución epidemiológica, pudiendo levantar antes estas restricciones si la evolución es positiva. El levantamiento del estado de alarma no es el fin de la pandemia. Seguimos en una situación de alerta sanitaria, pero podemos seguir gestionándola tal y como hemos venido haciendo hasta este momento, con seguridad y normalidad con nuestra norma. Nuestro estatuto y nuestra legislación nos han permitido hacerlo así en estos meses. Evidentemente, se nos plantea un defecto que seguramente puede tener consecuencias desde el punto de vista epidemiológico, que es la no persistencia del toque de queda a las 11 de la noche y sí la restricción del cierre de las actividades no esenciales a las 10 de la noche y a las 8 en aquellas que tienen nivel 3 agravado. Zaragoza capital es un foco de movilización muy importante por el número y el volumen de habitantes que contiene, pero, insisto, en unos próximos días no tenemos pensado establecer medidas restrictivas en la ciudad de Zaragoza.